era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Gloria al Señor. El 24 dice, y el rey dijo a Arauna, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová, sacrifició y hizo holocaustos, ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 5:1. Acaba toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas, bueyes, por tanto se pudieron contar sin numerar. Gloria al Señor. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntos delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando que los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes expresar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Es una pregunta. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con él arado de los bueyes, coció las carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás gozar al buey que cría, tiene Dios el cuidado de los bueyes. Todo es el último. O lo dices enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que cría con esperanza de recibir del fruto. Gloria al Señor, hermano. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermana Carmen. Tuve un contratiempo, pero estamos aquí, gloria a Dios. Aleluya. Pues qué clase tan interesante, hablando de bueyes. Amén. Mi cuñado tenía ese decir, güey. Bueno, se pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Entonces, miramos que los bueyes tenían unos significados, ¿verdad?, en la Biblia. Dice que la palabra buey no se refiere a una raza específica de ganado, pero de cualquier bovino, generalmente un macho que era ya mayor de 4 años y era entrenado para los labores. Pues eran animales muy fuertes, se usaban para poder quitar los árboles, se amarraban con una fuerza. Eran lo que nosotros tenemos ahora en el día de hoy, los tractores, porque ellos no tenían maquinaria en ese tiempo, pero usaban los bueyes para eso. Pero también la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el buey también simboliza libertad, porque ¿quién puede dominar un buey, verdad? Solamente que uno esté con ellos y que se ayúdenme, con uno, ¿verdad? Entonces,
hay unos bueyes que son salvajes, entonces ellos tienen toda la libertad para estar en donde ellos quieren estar. Pero los bueyes de la Biblia se clasifican en 3 categorías: regalos o posesiones, ofrendas de sacrificio o animales de granja utilizados para arar. Y en esta escritura que se leyó, estábamos viendo que el buey se está siendo usado para ofrenda. Dice parte 1, ofrendas reales. Nuestro primer relato está en 2 de Samuel 24, donde el capítulo empieza de que David había pecado porque quería hacer censo del pueblo y Dios le dijo, no vas a hacer eso. Y David quería saber cuánta gente había, cuántos varones y todo. Y uno diría, pues ¿en qué mal estaba eso? La cosa es que Dios le dijo, no lo hagas, porque él quería poner su confianza en toda la gente que él tenía. Y Dios quería que él tuviera la confianza de que todo lo que las ganancias y victorias eran por parte del Señor. Y miramos por el error que él hizo. Dios envió una forma de plaga de 3 días que mató a 70,000 israelitas. Son muchos, hermano, mucha gente. Nosotros nos ponemos a mirar estos terremotos, cómo están. Primeramente fue Venezuela, luego Colombia, Indonesia y luego España también. Y está como que yo creo que Dios está diciendo, ojo, arrepiéntese, pónganse listos, amén. Pero entonces estamos mirando que 70 israelitas murieron por esta plaga. Y cuando esta plaga ya estaba llegando a Jerusalén, Dios se arrepintió. ¿Se imagina que Dios se arrepintió? Yo creo Dios dijo que ira tengo yo, que estoy destruyendo la humanidad. Y Dios se arrepintió porque pues era una cantidad grande de personas. Y Él se arrepintió y el ángel que Él le dijo que destruyera el pueblo, detente, ahora ya, párale. El lugar exacto del acto de la misericordia de Dios no fue casualidad, porque vamos a mirar unas cosas aquí que son muy interesantes. Después de que Dios, sí, hermano. Cuando la palabra de Dios dice, Dios se arrepintió, y después encontramos que Dios nunca se arrepiente. Entonces, es que no es que Dios se arrepienta, sino que Él cambia el plan de acuerdo para la humanidad. Miramos igual con Nínive, que también Dios cambió el plan, porque Dios iba a destruir a Nínive y se detuvo, amén. Después de que Dios perdonó a Jerusalén, el profeta Gad le dijo a David que construyera un altar en el lugar donde el ángel de muerte había detenido todo. Y era la era de Araúna Jebuseo. Una era un lugar plano donde ellos llegaban y con sus como sábanas ponían su trigo y la sacudían y le hacían así y todo lo seco se iba volando para que quedara el grano ahí. Para eso usaban la era, pero esta era la era de Araúna Jebuseo. Y entonces David obedeció de inmediato. Dice, ahora sí, si Dios me dijo la otra vez y no obedecí y murieron 70,000 israelitas, ahora no voy a jugar. Entonces él obedeció. Y como el incidente con Betsabé y Urías, ¿verdad? David también se arrepintió sinceramente y se propuso restaurar su relación con Dios a cualquier precio. Entonces estamos viendo la imperfección de la vida de David, porque esta no era la primera vez que había desobedecido a Dios. Había tenido su problema con Batseba y Dios ahí también
¿verdad? Trajo castigo, pero David se arrepintió. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón arrepentido. No quiere decir que David estuvo diciendo, pues voy a seguir haciendo las cosas. Era que como humano caía, pero se levantaba, se arrepentía y pedía perdón a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Hay ese versículo que muchos indican que el justo caerá 7 veces, pero Dios lo levantará. Eso no quiere decir que la persona diga, pues ya fue una y que tacha, me quedan 6. No, uno está diciendo que Dios está ahí para ayudar y levantar al caído. Cuando uno viene arrepentido ante Él oye y restaura. Entonces, hermana Romero, sí, hermano. Viene coincidiendo con lo que le dijo el Señor. Le dijo Pedro al Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 7 veces, porque eso es lo que decía la ley. Entonces, no, le digo, no 7 veces, 70 veces 7. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que vamos a ir tachando? No, quiere decir que no hay número. Hay que perdonar de corazón. Cuando alguien hace algo contra nosotros, tenemos que mirarlos con los ojos de Dios, con misericordia. Amén. Cuando David y su séquito real se acercaron a la era, Araúna se inclinó ante el rey y no solo estaba dispuesto a dejar a David construir un altar, sino que se ofreció a donar la propiedad y los bueyes y todo lo que necesitaba. Qué ofrenda más grande que él quería dar. Él estaba agradecido de que Dios había parado, y si sabía que esta ofrenda se tenía que dar a Dios, dice, yo pongo esto. Pero David vio la generosidad, pero dice, está bien, pero yo tengo que dar algo, porque no puedo así nomás recibir las cosas y presentarlo a Dios. Hermano, sí, hermano. Lo que nos dice ese versículo es de que todas las cosas le pertenecían al rey. Él era el rey. Por eso, esa fue una de las instituciones que el Señor les dijo, ok, ustedes quieren rey, entonces todo lo que ustedes tienen son del rey. O sea, el rey tenía el poder para decir, esto me gusta, esto quiero, y así. Por eso es que a Jehová le dijo, entonces no, es tuyo. Pero David, con lo que tenía y sabía para quién lo iba a hacer, entonces le dijo, no, nada gratis. Yo tengo que poner algo, yo tengo que pagar el precio. Así, amén. Como fue pastor, David comprendió el valor de la ofrenda que daban los que trabajaban en el campo, el agricultor. Insistió en comprar la tierra y los bueyes por 50 piezas de plata, que pensaba aproximadamente 1,4 libras. Y como le explicó a Araúna, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada. Hermano, y nosotros para agradar a Dios también nos cuesta. David construyó el altar y sacrificó los bueyes, y Dios respondió a sus oraciones y puso fin a la plaga. Sí, Señor. Wow, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Gracias. Nosotros acabamos de pasar, y ya cuando ponemos a pensar, ya son 6 años, ¿verdad? Que pasó la pandemia, pero qué situación más horrible que se pasó, y no es la primera vez, hubo también otras pandemias que pasaron otros años, pero nosotros pasamos esta y miramos las cosas, ¿verdad? Pero miramos también cómo el enemigo se quiso meter en todo eso, ¿verdad? Tratando de callar a la iglesia, tratando de gente que creía en Dios se apartaron porque dijeron, si Dios existe, ¿por qué pasó esto? En vez de arrepentir y pedir, Señor, perdónanos y perdona nuestra tierra y Señor, ayúdanos. Amén. Señor, hermano, Sí, hermano. acerca de ese punto,
que aún están allí, hasta algunos de los que intervinieron en ellos están en juicio. Sí. Y Sí. allí no sé cómo van a Eso. salir. Ahí el versículo ahorita no recuerdo dónde dice, pero esté seguro que tu pecado te encuentra. O sea, Sí. que nos va a llegar. No sabemos cuándo, pero Dios mira las cosas y va a llegar. Amén. Una mirada más amplia a las escrituras presenta la mayoría importancia de este lugar y del sacrificio que David realizó. Vamos a leer este párrafo, está muy interesante. Unos 1000 años antes de la ofrenda de David, Abraham se preparó para sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Este lugar con el tiempo se convirtió en parte de la ciudad de Jerusalén. Así es. Es igual cuanto de los que vivimos aquí. Hemos visto muchos cambios de lugares que eran vacantes y que estaban vacíos, ahora están llenas de casas y comercios. Ya Pues no igual. cabemos. Ajá. De hecho, a la tradición, el lugar con el tiempo se convirtió en parte de Jerusalén y los judíos sostienen el lugar del sacrificio de Abraham, que fue donde posteriormente se construyó ¿qué? La era de Arona. Mira nomás. Luego vamos a ver qué dice. Dice también unos 1000 años después de la ofrenda de David, Jesús, la descendencia Aleluya. prometida de Abraham Gloria a e Dios. hijo de David, Gloria a enseñaría en el monte del templo Gloria a y Dios. sería crucificado a las afueras Señor. de Jerusalén como el sacrificio definitivo por el pecado. Entonces ese lugar tiene un significado triple. Wow, qué tremendo. Entonces hay una pregunta, dice, ¿por qué creen que David se negó a hacer un sacrificio que no le costara nada? Creo que el hermano Rigo ya lo contestó. Sí. ¿Lo puede decir otra vez? Sí, porque él no quería sacrificar nada para el Señor sin que le costara a él. Amén. Vamos a ver, ¿cómo ilustran los costosos sacrificios de Génesis 22? El hijo de Abraham, cuando Dios le dijo, ok, de veras me amas, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Oh. ¿Y cómo amaba a su hijo? Dice. Hermana, Bueno. es que en realidad ese era un regalo de Dios, Ujú. porque Sara no podía concebir. Así es. Y el Señor se lo regaló. Y el único que me ha dado, ahora me lo estás pidiendo. Es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y como dice nuestro hermano, fue un regalo de Dios y amaba tanto a su hijo. Entonces decía, wow, es el hijo de promesa que Dios me ha dado. Y cuando lo dice, sacrifícame. ¿Qué estaba pidiendo Dios? Quería ver que no había nada que iba a impedir que Abraham obedeciera a Dios. De ahí, hermana Rubén, viene escrito, está en la Biblia, dice, el Padre de la fe. Amén. Sí, porque tuvo que tener fe. ¿Verdad? Y cuando Isaac llega con su papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? Dios proveerá. Y, ¿verdad? ¿Se imagina el hijo sobre el altar viendo que su padre tenía? La espada, el cuchillo. Uno pensaría que Isaac diría, ahorita me echó a correr. Pero también, ¿cómo era obediente Isaac? Miraba, él respetaba mucho a su papá. Y miraba y decía, pero gloria a Dios. En ese momento le habla, detente. Porque sé, ¿verdad?, que tú no vas a poner nada en lugar de mí. Amén. Vamos a ver, dice sacrificio de alabanza. David había comenzado la construcción del templo comprando la era de Araúna y ofreciendo ahí un costoso sacrificio a Dios. Y
la obra del templo había finalizado y Salomón, hijo de David, ofrecería otro sacrificio, pero esta vez iba a ser de alabanza. Alabanza, ¿por qué? Porque Dios es grande, Dios es soberano, Dios es misericordioso. Amén. Y en gratitud y alabanza a Dios. Amén. Y es lo que nosotros cuando venimos a la iglesia siempre tenemos que hacer. Padre, gracias porque estoy aquí. No estoy en otro lugar, no estoy pasando, pero tú estás conmigo. Gracias. Y yo te conozco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una vez terminada la construcción del templo, llegó el momento de llenarlo con los tesoros que David había reunido. Sabemos que David tenía en su corazón, hay que hacer un templo para Jehová, hay que hacer este templo para Jehová. Y él quería hacerlo. ¿Y qué pasó? Detente. Tú no lo vas a hacer. Tu hijo. Porque tú eres un hombre de guerra y de sangre. Tu hijo lo va a hacer. Pero eso no detuvo de que David preparó todo para que cuando Salomón fuera rey, ahí había lo que había reunido, tesoros. Dice, como señala un comentarista, el botín de Egipto se había utilizado para la construcción del tabernáculo y el botín de los enemigos derrotados de Israel se exhibiría en el templo. Y el mayor tesoro que estaba en el templo era la arca de Jehová. En la arca de Jehová está la vara de Aarón, un pedazo de maná, y uno dice, pues, ¿y eso? ¿Que no se va a echar a perder? Pues ante Dios, ¿no? Y ay, se me escapa. La escritura, hermano. La escritura, amén. Estaba ahí. Y eso era el tesoro más grande de que ellos tenían. ¿Por qué? Porque significaba la presencia de Dios. Amén. Los levitas transportarían el arca desde la ciudadela de David, que llamaba Sión, hasta el lugar donde se construiría el templo. Mientras los levitas llevaban el arca al templo, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron numerosas ovejas y bueyes. Finalmente, el arca fue colocada en su lugar permanente en el templo. Hermanos, ¿se imagina qué matazón de animales? Y hay unos que decían, ¡ay, qué horrible, qué cosa! Pero eso era lo que Dios esperaba, sacrificio. Sacrificio, y no podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal que no tuviera mancha ni nada, perfecto ante la presencia de Dios. Hermana Romén. Sí, hermana. Sión quiere decir Jerusalén. Amén. Así se le llama Jerusalén. Amén. Y el Señor eligió estos animalitos para hacerlo porque eran los bueyes obedientes y que fueran sacrificados para que fuera todo él para agrado, de perfume agradable ante Dios. Amén. Puede ser difícil para los creyentes de hoy imaginar esta escena de Segunda de Crónicas 5, que contiene tanta celebración como sacrificio. ¿Verdad? Uno diría, pero como dice nuestro hermano, era olor grato, agradable ante Dios, que sabemos que es también, ¿verdad? La muerte de Jesús en la cruz tomó el lugar de todo sacrificio. Aleluya. Dice, ¿qué significa ofrecer un sacrificio de alabanza? Vamos a ver Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios. Siempre
hay que llevar el nombre de nuestro Dios en alto, porque Él es soberano, Él es todopoderoso, es Jehová nuestro sanador. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Sí, Señor, amén. Amén. Parte 2, dejar la agricultura para seguir a Dios. Bueno, en este siguiente relato los bueyes representan la riqueza que Dios llama a algunas personas a dejar atrás para poder responder a su llamado. Y aquí vamos a estar hablando de Eliseo y Elías, amén. Dice Proverbios 14:4 que déjame ver si está aquí. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Amén. Entonces, en otras palabras, los bueyes generan trabajo y desorden, porque son animales, amén. Pero también el trabajo, porque como ya mencionamos, son como los tractores, amén, de los agricultores ahora. Ahora no miramos que están usando bueyes. Posiblemente en tierras remotas donde no tienen tractores, siguen usando los bueyes y los animales, amén. Hay una cosa, hermana Romén. Sí, hermano. La diferencia de un buey. Veamos allí de que a los 4 años, entonces lo empezaban a entrenar. O sea, desde que nacía este animal vacuno, entonces él era toro. Y un toro era incontrolable, porque el toro iba tras las vacas. Entonces lo castraban y entonces se convertía en buey. Y el buey ya estaba bajo el dominio del agricultor, de que quien lo manejaba. Y siempre lo tenían en yuntas. Y el buey obedecía. El toro no obedecía a su dueño. Miramos esos de los coliseos donde está el toro. Los jaripeos. Ajá. Jaripeo. Wow. Y se brinca. Ya se ha, creo que ya se ha prohibido, no sé si todavía hay en unos lugares, pero se prohibió por la protección de animales, la organización protección de animales. Amén. Hermana, Sí, hermano. el buey no servía solo para arar. Un trozo que no podía jalar el hombre, el buey lo jalaba. Ajá. Sí, amarraban hasta cuando Sí, tumbaron o sea, un árbol, le amarraban y jalaban el árbol o cosas pesadas ahí y O sea, la fuerza de sí, eso era. Amén. Eso era porque obedecía a su dueño, hermano. Ajá. Sí, hermana. También jalan carretas. Ajá. Carretas Sí. con leña, con cuestión. Sí, porque Sí. obedecen a su dueño, hermano. Ajá. El dueño lo dirige. El buey es el único que obedece. El toro no obedece. Ay, el toro tiene sus cuernos, ¿verdad? Y qué bueno. Ok, dice, en el principio se puede aplicar a todo tipo de situación, desde la economía, que vale la pena el riesgo cuando se trata de alguna buena inversión. Y aquí menciona la iglesia, dice, hasta el ministerio de la iglesia local. Los niños a veces ensucian, rompen cosas, pero una iglesia debe de invertir en la próxima generación. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarlos, tenemos que inculcarnos en la enseñanza del Señor. Amén. Hay unos que quieren ser maestros, pero quieren que los niños son todos obedientes enfrente de ahí. Y hermanos, pues uno de padre sabe cómo son los niños. Hay niños que son obedientes, hay otros muy traviesos, pero la cosa es que se tienen que aprender, amén. Además de esta aplicación espirituales, Proverbios 14:4 nos muestra que en los tiempos del Antiguo Testamento, los bueyes eran los tractores de hoy. Los agricultores usaban bueyes para arar los campos antes de plantar y para recoger la cosecha al fin de la temporada, ¿verdad?
bueno, aquí habla, ¿verdad?, del versículo donde dice, el que está en el arado, que ¿qué? No voltee para atrás. ¿Por qué? Porque tiene que seguir adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Si el que tiene el arado y está caminando y se voltea, ¿qué pasa? Se puede ir haciendo chueco esa línea, se desvía, no se va directo, ¿no? Entonces se tiene que, y el cristiano así, no tenemos que voltearnos para atrás a los problemas, a las circunstancias, al pecado, a lo que pasó. Tenemos que seguir adelante mirando a nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces dice que el uso de los animales en el trabajo agrícola marcaba la diferencia entre cosechas escasas y abundantes. Sí. Ahora dice el versículo 14 describe el desánimo de Elías. Aunque acababa de invocar fuego en un enfrentamiento con los profetas de Baal, todos lo sabemos, ¿verdad? De que los profetas de Baal estaban brincando y llorando y gritando y no se consumía esa ofrenda que estaba ahí porque Baal no es Dios, no tiene No es poder. Dios. Y entonces decía Elías, bueno, para que no tengan duda de que porque ellos ya hicieron tanto y que cuando yo voy por eso prende el fuego, ahora quiero que traigan agua, mojan todo para hacer imposible que fuera de otra cosa y solamente que Dios podía hacer ese milagro, ¿verdad? Y miramos que Dios consumió esa ofrenda con agua y todo y fue una grande victoria para Elías. Pero entonces viene el desánimo, ¿sí, hermano? Es que el pueblo estaba sufriendo de una sequía de 3 años, no había Ajá. nada. Sí. Y los Baales estaban pidiendo lluvia, que cayera lluvia, algo para los campos, para que hubiera producto, así. Y entonces le dijo, no, es que Baal no tiene poder para que caiga lluvia del cielo para que riegue los campos. Y por eso le puso la prueba el Señor usando a Elías para mostrarle al pueblo que Él es el único Dios todopoderoso. Amén. Dice, había puesto fin a una sequía de 3 años con sus oraciones, había ganado sobrenaturalmente una carrera contra el carro de Acab, había sido alimentado por un ángel y había escuchado la voz apacible y delicada de Dios en el monte Horeb. Sí. Y ahora, con todo eso, sintió abandonado, sintió que estaba solo. ¿Cuántos han tenido ocasiones que alaban al Señor y sienten su presencia y se sienten, oh, gloria a Dios, cómo te amo, Señor? Y luego de repente, Dios, ¿dónde estás? Pero Dios está ahí, no nos ha dejado, Dios está ahí. Entonces, Señor, él había estado trabajando fielmente como profeta de Dios, estaba cultivando su propio ministerio, pero la infidelidad de Israel lo desanimó. Tú puedes tener ganas para hacer algo, pero cuando tienes crítica y desánimo de la gente, es como que te jala. ¿Cuántos han ido a la playa y tratan de correr en la arena? ¿Puedes correr en la arena? No, como que y así, ¿verdad? Estaba Elías. Ay, esta gente por más no entiende, y él sentía un desánimo, pero Dios respondió a la miseria de Elías dándole una misión. Dice, vas a ungir a 2 nuevos reyes y a un nuevo profeta, y a través de estos hombres Dios va a juzgar a los israelitas infieles, salvando un remanente de 7,000 cuyas rodillas no se doblarán a Baal. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Elías no solo era uno de los muchos israelitas fieles,
sino que Dios le daría un ayudante. Aleluya. Que es bueno tener un ayudante, ¿verdad? Y es bueno que ese ayudante sea ayudante, bueno, que no sea uno que está... No es normal. Eso, amén. Aleluya. Elías siguió las instrucciones de Dios y encontró a Elías trabajando arduamente, arando un campo con una yunta de ¿qué? Bueyes. Un comentarista visualiza la escena de esta manera. Aunque el número 12 ciertamente simboliza las tribus, también sugiere una iniciativa comunitaria en que todas las yuntas de bueyes de la aldea se unieron para cultivar un campo común. Dramáticamente, Elías deja pasar 11 yuntas de bueyes y luego arroja su manto, la señal de poder espiritual sobre Eliseo. Sí. Que tu manto caiga sobre mí. Este acto significaba la adopción de Eliseo por parte de Elías como su hijo espiritual. Y significaba un llamado inequivocado al oficio profético. ¿Sí? Porque al poner el manto que estaba con la gloria de Dios o representaba la gloria de Dios, aquí, ahora tú vas a seguir y me vas a ayudar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y sin decir una palabra, Elías simplemente se alejó, dejando que Eliseo decidiera si lo iba a seguir. Entonces le puso el manto y sigue caminando. Vamos a ver la respuesta al llamado. Un recurso argumental muy conocido en las películas de acción es un héroe que provoca una explosión y luego se aleja con confianza, negándose a mirar atrás. Eso fue exactamente lo que hizo Elías. Le lanzó una bomba a Eliseo y se marchó sin decir palabra, dejando al joven con una decisión crucial que cambiaría su vida. Si él, ¿verdad? Si Eliseo seguía, ya su vida iba a cambiar totalmente. ¿Cuántos de nosotros al entregar nuestra vida al Señor nos ha cambiado la vida totalmente? Amén. El Señor ha estado con nosotros, nos ha ayudado. No somos Eliseo, pero hemos visto la mano de Dios. Dios ha hecho maravillas en nuestra vida y cuánta honra y gloria le damos. Amén. Hermana Romero, sí, hermano. Elías tiró el manto, o sea, sobre él, no le dijo ninguna palabra. Y miramos que el Señor Jesucristo, él sí, ya en la era para preparar su iglesia, él decía, ven y sígueme. Y le siguieron. Sí. Y cuando Pedro hacía su milagro, no era Pedro, era la mano de Dios. La mano de Dios, amén. Cantamos ese coro, amén. No era Pedro, pero el Espíritu de Dios, amén. Entonces miramos que el llamado profético de Eliseo sigue el patrón de otras narraciones de llamados en la Biblia. Y aquí hay diferentes lugares en la Biblia donde se mira que Dios llama a otros a servirle. Pero vamos a seguir, dice, semita el llamado. Este fue el momento en que Elías echó sobre él su manto. La persona llamada muestra vacilación o duda. Eliseo corrió tras Elías y pidió ir a su casa y despedirse de sus padres. Esto es claramente un elemento dilatorio que provoca el desafío de Elías sobre la decisión de Eliseo. Y miramos que cuando le pide eso, no le dice, no puedes, dice, pues ve a hacer, arregla tus cosas y luego ven y sígueme. Miramos que el Señor, ¿verdad? Cuando murió una persona, le dijo, déjame enterrar a mi padre. Mi madre dice, deja que los muertos entierran a los muertos. Y uno diría, qué feo dijo. Pero el Señor estaba diciendo, ¿verdad?, que en vida nosotros tenemos que servirle y darle la honra y gloria, hacer lo que Él nos está pidiendo, obedecerle. Amén. Entonces vamos a la parte que dice,
El llamado es confirmado. En otras variaciones de llamados, a menudo es Dios quien da esta confirmación. Pero en el caso de Eliseo, esto no sucede mediante un señal especial de Dios, sino mediante el sacrificio de Eliseo, demostrando que ya está lleno del Espíritu Divino. Gloria a Dios. Y vamos a ver qué dice en el versículo 21, describe cómo Eliseo sacrificó sus bueyes, cocinando la carne sobre la leña de su yugo, y otros peros había tomado la decisión irreversible de dejar atrás la agricultura para seguir a Elías y servir a Dios. Entonces no dejó nada para donde regresar. Ven, usó sus bueyes con que él trabajaba de agricultor, todo eso ya se fue. Hermana Romero. Sí, hermano. Una gran enseñanza aquí. Sí. Dice que los bueyes cargaban su misma leña para ser sacrificados. Con el arado de ellos. O como decía la hermana, con la carreta o Sí, con lo que sí. sea, Ajá. lo que sea leña, ellos mismos cargaban. Sí. No como le digo. Ellos no sabían, ¿verdad? Ellos iban llevando. Amén. Dice, ¿verdad? Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Por qué cree que Eliseo corrió tan rápido tras Elías? Es que ya había sentido, hermana, desde que Elías puso el manto sobre él ya había sentido por medio del Espíritu Santo de que tenía que seguirlo. Tenía que seguirlo. Él era el profeta y supuestamente el único profeta que estaba en Israel. Pero Dios ya había elegido a Eliseo para que le siguiera, porque él lo iba a suplantar. Sí, ¿verdad? Miramos cuando se va en la carroza Elías, ¿verdad? Y él dice, dame un doble porción. Sí, el manto. Porque uno sabe que sin la ayuda de Dios uno no puede. Nada. Necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir adelante. Sin mí. Parte 3. Apoya a los ministros del Evangelio. Sí. Yo no puse eso ahí, hermanos. Ahí está la clase. Amén. Dice, la esperanza de compartir la cosecha. A pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, los bueyes aparecen con mucha menos frecuencia y en diferentes contextos. Jesús los usa para representar la generosidad de un anfitrión. Y eso está en Mateo 22. Y las posesiones materiales, de que yo tengo bueyes, yo tengo dinero. ¿Ven? Y Juan menciona un buey a intentar describir a uno de los seres vivientes en su ministerio. La primera carta de Pablo a los Corintios retó a los creyentes de Corinto a asegurarse de hacer todo ¿para qué? La gloria de Dios. Agradar a Dios, todo para la gloria de Dios. ¿Quién puede leer ese texto? Primera de Corintios 10:31. Aleluya. Gloria a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y uno dice, hasta lo que como y tomo. Sí, porque nuestra vida es una carta abierta para las personas que nos miran. Amén. Aleluya. Vamos a seguir. Entonces dice, uno de los temas que abordó fue si los ministros debían ser apoyados por la iglesia locales y cómo. En el capítulo 9 comienza con Pablo defendiendo su apostolado, ¿verdad? Está diciendo, yo fui escogido de Dios
y yo por parte de Dios estoy sirviéndole a Él y por eso hago lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y afirmando su derecho al apoyo de la iglesia. Pero sabemos que aunque él está diciendo eso, miramos que Pablo no estuvo ahí sentado, véngase, véngase. Él se puso a trabajar con Priscila y Aquila haciendo tiendas. Él demostró, yo pongo mano de obra, yo aquí estoy trabajando, porque decía, no quiero serles carga. Aunque Pablo era soltero, al menos en ese momento, según 1 Corintios 7:8, sí, afirmó que las iglesias también debían apoyar a la familia inmediata de los ministros, poniendo como ejemplo a Pedro, los hermanos de Jesús y los demás apóstoles. Tras argumentar con estos ejemplos apostólicos, Pablo se centró en las costumbres de la sociedad. Los soldados, los agricultores y pastores se beneficiaban del fruto ¿de qué? De su trabajo. El que trabaja tiene que recibir eso para él, para su casa, y con eso pues se bendice, y luego también da para la ganancia, ¿verdad? Que se vende o se usa para la sociedad, amén, pero tiene que ver por su casa y por sí mismo. Entonces Pablo luego pasa un argumento de la ley del Antiguo Testamento, invocando una autoridad superior a su propia razón humana. Sí. Específicamente se refiere al mandato de Deuteronomio 25:4, donde dice, no pondrás bozal al buey cuando trille. Así es como un comentarista describe esta imagen. Él es buey quien, mientras pisoteaba el maíz, sacudía el grano de su cáscara. Después la mezcla era lanzada en el aire, el viento se llevaba la paja y el grano estaba en el suelto. Pablo explica claramente la aplicación de Deuteronomio 25:4 en el contexto ahorita que leímos en Corintios. Dios no se refería solo a bueyes. En cambio, por nosotros se escribió para que los ministros pudieran trabajar arduamente, sembrando semillas y cosechando con la expectativa de participar de la cosecha. ¿Y qué es lo que siembra? La palabra de Dios. Está sembrando la palabra de Dios, ¿verdad? Para que las almas vengan al conocimiento del Señor. Gloria a Dios. Hay una pregunta, ¿cuál es el valor de apoyar financieramente a un ministro? Tanto para la familia del ministro como para la iglesia. Hermana, porque el ministro aquí se está refiriendo a un ministro dedicado 24/7 al servicio del Señor. Entonces él no trabaja como antiguamente era la tribu de Leví. Por eso que el Señor les dijo, no, todas las tribus tienen que trabajar y traer el diezmo y traer la ofrenda y traer todo para la manutención, porque ellos no tenían terreno, no tenían heredad. Ellos eran ministrar eclesiásticamente conforme a la voluntad de Dios al pueblo. Así es, amén. Ahora aquí dice, ¿verdad? Semilla espiritual y cosecha física. Después de defender el apoyo ministerial basado en la razón humana, las normas sociales y la ley del Antiguo Testamento, Pablo argumenta desde la perspectiva de la justicia natural. Si los obreros han trabajado arduamente para producir una cosecha, es justo que comparten las ganancias. Fruto. Amén, el fruto. Amén. Pablo no pretendía enseñar a los corintios que las recompensas materiales son el objetivo final del ministerio. No. Hay muchos que miramos por televisión y muchos lugares que, wow, nos sorprende, ¿verdad? Pero todo es para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Y pues yo me sorprendo donde hay unos que pues sí, la bendición de Dios, y por la bendición de Dios tenemos y tienen, y pues dicen que Gigi Ávila
por todo lo que él predicaba y hacía sus cruzadas y todo el dinero que entraba, tenía un hogar sencillo, porque todo lo dedicaba a la obra de Dios. Y creo que, así como dijo David, con que tengamos techo y sustén, demos gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ya si uno quiere más, pues que trabaje para él. ¿Amén? Pablo concluye su argumento con dos ejemplos finales. Primero señala a los sacerdotes del templo de Jerusalén que comían porciones de carne sacrificada en el altar. En segundo lugar, invoca a la máxima autoridad, Jesús mismo, cuando Jesús envió a los 72 discípulos en Lucas 10, les dijo que aceptarían la hospitalidad cuando les ofreciera. Y cuando no les ofreciera, ¿qué dijo? Sacuda el polvo de los pies. Amén. Algunos ministros optan por aceptar el apoyo financiero de la iglesia para cubrir sus necesidades y las de su familia. Otros siguen el ejemplo de Pablo y renuncian al derecho a recibir dicho apoyo. En cualquier caso, es responsabilidad de la iglesia local ofrecer una compensación financiera a los ministros que han sido llamados a dirigir su dirección. Amén. Amén. ¿Por qué algunas iglesias no ofrecen apoyo financiero a sus ministros? A veces la iglesia es muy chiquita, no pueden. Y gracias a Dios, ¿verdad? De los que trabajan, ellos suplen sus gastos, sufragan sus gastos. Y cuando hay bendición, pues gloria a Dios, están ahí ayudando al ministro. ¿Por qué cree que tanto Jesús como Pablo dieron consejos prácticos sobre este tema? ¿Por qué cree que tanto Jesús como Pablo dieron consejos prácticos sobre este tema? Porque el obrero es digno de su salario. Sí, amén. ¿Nos puede leer qué nos dice Dios, hermano? Sí, hermano. En la Biblia, los bueyes aparecen como posesión, ofrendas de sacrificio o animales dedicados al trabajo, al igual que los burros. Los bueyes no son especialmente honorables ni impresionantes, pero son fuertes y útiles e ilustran varios principios espirituales. Representan el sacrificio que cada uno de nosotros debe realizar al adorar a Dios, respondiendo a su llamado y apoyando a los ministros que Él ha designado. Nos recuerda que no debemos presentar al Señor ofrenda que no nos hayan costado nada, sino ofrecernos nosotros mismos a Dios en sacrificio vivo y santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Padre. Porque a través de tu palabra, Señor, aprendemos, Señor, Padre, de lo que quizás a uno parece insignificante, Señor, las aves, los animales, los bueyes, pero todo, Señor, lo usa, Señor, para demostrar a nosotros, Señor, una lección. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo, Padre, que vertió en la cruz del Calvario para salvar a cada uno de nosotros. Te damos infinitas gracias por ese sacrificio último, Padre, final para nuestra salvación. Y Padre, en este día te damos toda la honra, toda la gloria. Recibe toda la alabanza en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Amén. Vamos a dejar a nuestra hermana que levante la ofrenda de esta mañana. Amén.
Dios les siga bendiciendo, hermano. Vamos a recolectar las almas de escuela dominical. Pero primero darle gracias al Señor por la escuela, por la enseñanza, hermanos, que está muy buena.